Iglesia Tierra Deseable, buenos días. Para nosotros es un placer poder otra vez contar con tu presencia en este devocional. Así que te vamos a hacer una invitación hoy muy especial y es que nos acompañes a orar y te unas en este tiempo. Señor y Dios, te damos gracias en este día maravilloso que tú nos has regalado, Señor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en cada una de las personas que se están conectando a este devocional, Señor, que están llegando a este tiempo, porque tú has sido bueno, Señor, y tu bondad y tu amor se extiende para siempre, Señor. Gracias por tu amor y por siempre extender, Señor, tu gracia hacia nuestras vidas. Hoy, Señor, presentamos nuestra vida, Señor, creyendo que tú siempre tienes ese cuidado de esa vida, Señor. Hay una historia muy hermosa y que me encanta en la palabra de Dios, que habla de dos presos que estaban allí en esa situación, pero ellos ven el favor y la misericordia tuya y empiezan a orar y a cantar. Y dice la palabra que inmediatamente hubo un temblor, y luego de eso se soltaron las cadenas que tenían los presos, se abrieron las puertas y ellos quedaron en esa libertad. No sé cuál situación tú estés pasando en el día de hoy, pero el Señor dice que Él a libertad nos ha llamado. ¿Cuál es esa libertad? La libertad que te da la tendencia a ser cada día más parecido a Él. La libertad que te dice que te ama, la libertad que te dice que Él se mete en ese pozo contigo, que Él está ahí, que no se ha ido, que todos los días tiene un plan y un propósito, que te ha marcado tu vida, te la ha sellado por amor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres ese buen pastor y ese buen pastor siempre está presto a dar la vida por sus ovejas. Ese buen pastor siempre con su amor nos atrae a sí mismo, y esa es la situación por la cual viniste, Señor, a la cruz, para darnos esa libertad, para decirnos que hoy, así estemos pasando por la situación que estemos pasando, hay algo que tiene que animarte en este día, y es que si tú te pones a orar, si te pones a cantar, si le dices: Señor, esta es mi situación, pero yo te alabaré, yo estaré alabando tu nombre, porque sé que tú eres el único que puede estar en medio de todo, y si yo estoy en Cristo, tú eres el que me fortalece. Como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en esa fe del Hijo de Dios, en aquel que me llamó, en aquel que me rescató, en aquel que me dio un nombre, en aquel que te dice te amo con amor eterno, en aquel que te dice este es el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que anímate, iglesia, anímate, porque por lo que estás pasando Dios ya lo sabe, pero habrá algo imposible para Él si Él es el dueño de todo. Él se manifiesta a través de su creación aún todos los días empieza a clamar por la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que manifestarnos hoy en ese amor y poder levantarnos en el clamor y decirte: Señor, tú tienes cuidado de nosotros, así que no debemos temer lo que está sucediendo, porque tú ya sabes, Señor, cuál es el fin de todas estas cosas. Pero también creemos, Señor, que tú, Señor, tienes soberanía, y por eso te damos siempre la honra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos encontrar, Señor, en todos esa unidad, Señor. Podemos alentar el corazón de otros, y si tú estás apoyando en oración a alguien, hoy es el momento para que digas: Señor, ayúdale en la situación que esté pasando. Si es una situación de enfermedad, tú sabes perfectamente que el Señor tiene cuidado de él, que el Señor está allí aún en su lecho y lo está abrigando, lo está cuidando con su ternura, con su amor, lo está levantando, le está dando nuevas fuerzas, Señor. Hoy clamamos por toda la iglesia que está pasando por este tipo de situación, Señor, porque sabemos que nuestra confianza está puesta en ti y que no temeremos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos llevas de la mano, Señor, porque sabemos que tu bendición no añade tristeza, Señor, sino la necesidad cada día de buscarte, Señor. Así como tu necesidad fue tan real, Señor, cuando hubo un amor más grande, Señor, un amor que aún escandaliza al mundo porque no entiende que es un amor auténtico, que es un amor que hasta la muerte lo hizo por ti, por mí, y hoy por eso nosotros estamos en este lugar. Así que dale gracias y dile: Señor, gracias, porque para mí lo más hermoso es poderte adorar y alabar estando en la situación en la que estoy. Si estoy en situación de pronto de deudas o en situación financiera
o en situación familiar, o hay alguna situación con tus hijos o con tu esposo, hoy dile: Señor, yo sé que tú eres el único que puede darme la paz que necesito en este momento, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la paz que el mundo no entiende, pero que sabemos que está ahí porque tú vas con nosotros, Señor. Hoy te clamo por todas estas necesidades, sabiendo, Señor, que tú harás las cosas conforme tu voluntad y tu palabra, Señor. Por eso la palabra dice que tú debes clamar en oración y cree que lo vas a recibir, porque el Señor lo dijo, que mío es todo el mundo. Él dijo, toda la creación se manifiesta, porque ahí se manifiesta ese amor, se manifiesta que Él es real, se manifiesta que Él es Dios, y también se manifestó a través de aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Así, iglesia, que alégrate y ahora acompáñanos a este tiempo maravilloso de alabanza. Dame de beber. Dame de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré
ser más fuerte. Dile gracias, Señor, por tu amor incondicional. Buenos días, hermanos, bienvenidos a este devocional de su iglesia Tierra Deseable. Esperamos que cada una de estas palabras que venimos dando a diario sean de bendición para sus vidas y que seamos creciendo cada vez más en el conocimiento del Señor Jesús. Bueno, les comento que este tema que traigo hoy es un tema que personalmente me ha tocado mucho y que personalmente creo que es fundamental entender de lo que vamos a hablar hoy. El título del devocional que le puse hoy es Jesús, Dios y Siervo. Uno de los más importantes y de los mayores principios que Jesús vino a enseñar fue el del servicio. Hoy en día conocemos también el término como, o más bien conocemos ese servicio con otro nombre, ¿no? Ministrar. Y escuchamos que el ministro y que la administración y creemos que son conceptos diferentes, pero lo que no sabemos es que originalmente significaban lo mismo. El significado de la palabra, el significado original de la palabra ministrar, de la palabra ministro, viene del latín minister, que significa sirviente, ¿sí? Entonces, cuando decimos que vamos a ministrar, es porque vamos a servir. Y cuando decimos que Él es un ministro de la palabra de Dios, quiere decir que es un servidor de la palabra de Dios. Pero ese significado se ha ido transformando y se ha ido trastornando hoy en día, se ha ido deformando el concepto de lo que es el servicio. Y muchas veces se cree que el ser ministro o el ministrar en la iglesia es servir sobre los demás o no, más bien no servir sobre los demás, sino estar por encima de las otras personas, ¿no? Muchas personas también creen que es que ministrar se trata de ese momento en que cerramos los ojos y en que hay alguien diciendo el Señor te promete que tal cosa y el Señor te va a liberar, y nada que ver con el significado real de esa palabra, ¿sí? Todos los que estamos en la iglesia, en los diferentes estamentos de la iglesia, en los diferentes ministerios, ¿sí? Somos servidores de la voluntad de Dios, servidores de lo que Él tiene específicamente planeado para su iglesia, ¿sí? Todos los que participamos en los diferentes órganos de la iglesia somos partícipes de las diferentes cosas. Esas personas que en la iglesia nosotros llamamos servidores, pues no son otra cosa sino gente que ha dispuesto su tiempo, que ha dispuesto sus recursos, que hemos dispuesto nuestras vidas para hacer algo particular en la iglesia. Y ese algo particular en la iglesia no nos confiere con poder, no nos confiere con un estatus superior a las demás personas, o no es como que las personas que no sirven no tienen ese estatus. No, simplemente nos hace a nosotros, los que estamos en esas posiciones, servidores. Dice en Marcos 10:45, dice, Jesús mismo lo dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. No vino para ser servido, no vino para que otros lo atiendan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros los que venimos a la iglesia como servidores, ¿sí? Como ministros, lo que hacemos es disponernos nosotros mismos, nuestras vidas, para que las personas encuentren a Jesús, encuentren su refugio, su ayuda, su palabra, sus manos, que nosotros seamos sus manos y sus pies. Y esto es muy importante porque muchas de las personas que me están escuchando en este momento forman parte de ese servicio de la iglesia. Y si nosotros lo hacemos mal, no estamos haciendo lo que Jesús haría. Por poner un ejemplo, si nosotros vemos que una persona llega a la iglesia y
y la saludamos con una actitud grosera o la rechazamos o la hacemos sentir de alguna forma rechazada, no estamos cumpliendo la misión que Jesús nos dijo que cumpliéramos y que Él mismo puso el ejemplo. Y en Marcos 10:45 Él lo especifica: yo no he venido para ser servido, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús mismo decide dejarnos claro cuál es su propósito al venir a la tierra, y es ayudarnos y rescatarnos. Él, siendo Dios, siendo el creador del universo y el creador de cada uno de nosotros, decide: yo no vengo a la tierra como un rey, como un gobernante, sino que vengo a servirles a ustedes, a dar mi vida, dice Jesús, a dar mi vida en rescate por cada uno de ustedes. De tal manera nos amó que Él, siendo Dios, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y por eso es que Pablo en Filipenses dice que Jesús, hablando de Jesús, Pablo en Filipenses dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, como una cosa a la cual sostenerse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, semejante a ti y a mí. ¿Sí? Decidió dejar de ser el Señor de todo, ¿sí? De estar sentado en su trono, a incomodarse, venir y nacer en un pesebre, ¿sí? Venir y nacer rodeado de animales, no tener las comodidades de un rey, sino nacer entre lo más humilde. Decidió venir y sufrir como nosotros, porque en el momento en que Él se hizo hombre, se entregó y se dispuso a la tristeza, al hambre, al frío, a la necesidad. Él mismo se despojó de todo y dice en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo se encarga de hacernos entender que su muerte no fue una muerte natural. Su muerte no fue porque él estaba aburrido de vivir y decidió ya terminar. No, él decidió entregarse a sí mismo para que lo crucificaran. Jesús, siendo Dios mismo y teniendo todo el destino entero del mundo y de las personas que estamos en el mundo, decidió despojarse de esa naturaleza y venir a ser un sirviente en medio de nosotros. Y quiero que pienses en esa palabra servidumbre, la servidumbre, en esa palabra sirviente, porque esa palabra sirviente tiene un significado humilde, un significado que tal vez nosotros hemos considerado que tal vez es despectivo, pero Jesús mismo dice: yo vine a servirles a ustedes. Jesús mismo vino a ser servidumbre, y eso cambia completamente la concepción que nosotros tenemos de ese servicio en la iglesia, porque ahora no se trata de lucirnos, de creernos más que los demás y de creer que somos más importantes porque estamos sirviendo en la iglesia, sino de que ahora, como somos mayores, como somos servidores, estamos dispuestos a que las otras personas puedan encontrar a Jesús. Y ese es un concepto que nos duele, un concepto que nos ofende como seres humanos. Generalmente queremos figurar, ser importantes, ser reconocidos, que nos digan de alguna forma especial, que la gente reconozca esa autoridad que tenemos, que la gente reconozca quiénes somos, pero nada, absolutamente nada de eso es lo que enseñó Jesús. Es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que despojarnos de ese concepto, y para hacerlo más claro, los discípulos del Señor también pasaron por esa lucha, y Él se encarga en su sabiduría infinita de que en los evangelios sinópticos quede esta historia para que nosotros entendamos cuál es nuestra posición en la iglesia. Dice en Lucas capítulo 22, en los versos del 24 al 27, dice lo siguiente: más tarde, los apóstoles empezaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones ejercen dominio sobre su pueblo. Los hombres que tienen autoridad sobre otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo. Pero ustedes, dice en el siguiente versículo,
pero ustedes no sean como ellos. Ellos estaban discutiendo, ¿no? Claramente entonces estaba diciendo Pedro y Juan, no, pero ¿quién va a ser el más importante de nosotros? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a encargarse de llevar a la iglesia a tal parte? ¿O quién va a ser el encargado de tomar las decisiones importantes? Y Jesús les dice, pero ustedes van a ser diferentes. Y sigamos en ese versículo, dice, ustedes no van a ser como ellos. El mayor debe hacerse como el menor. Y el que manda debe hacerse como el que sirve. ¿Quién es más importante? Les pregunta Jesús a ellos y les dice, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa comiendo o el que está sirviendo? Y por eso les hacía pensar en esa palabra servidumbre, porque para nosotros estamos acostumbrados a que los importantes nos sentamos en la mesa primero y los importantes somos a los que nos sirven. Pero Jesús no quiere que eso sea así entre nosotros. Jesús quiere que entendamos que si nosotros queremos ser importantes en la iglesia, tenemos que estar dispuestos a servir. Jesús les hace esta pregunta a los discípulos y les dice en el versículo 27, ustedes piensan que el que está en la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes, como una de las personas que trae la comida y sirve. Eso soy yo entre ustedes. Yo he venido a prepararles el alimento a ustedes para entregárselo a ustedes. Así que yo como el mayor, Jesús mismo lo dice, yo siendo el mayor, me despojé de esa condición para servirles a ustedes. Y quiero que vayamos a Mateo 20, que también dice, pero Jesús los llamó, ellos estaban discutiendo y dice en el Evangelio de Mateo, dice, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. Debe hacerse su siervo. Y ustedes tal vez pregunten, bueno, pero ¿por qué estás mostrando diferentes citas que dicen lo mismo? Precisamente eso es lo que quiero que veamos. El Señor en su sabiduría se encargó de dejarnos escrito en los evangelios sinópticos, en cada uno de los evangelios sinópticos, la misma historia, para que no se nos olvide. Y vayamos al versículo 27, dice, el que quiera ser el número uno, el que quiera ser el más importante entre ustedes, debe ser su ¿qué? Su esclavo. ¿Sí? No el presidente, no sé, el título más importante que se te venga a la cabeza en este momento. No, un esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. El Señor se encargó de que este tema quedara bien ligado en los evangelios, de que no quedara espacio para la mínima duda, sino que todos entendiéramos que el libro que cogiéramos tenía esa historia, que si buscábamos la historia de los discípulos en cualquiera de los libros encontráramos esa historia. Porque nuestra posición como discípulos del Señor es imitar a Jesús, imitar su sacrificio, imitar su voluntad. Entonces nosotros debemos procurar disponer nuestras vidas, y esa es mi invitación para ti en el día de hoy, que dispongas tu vida y tu corazón para que la voluntad del Señor se cumpla, para que pueda ser un instrumento en sus manos, para que cada uno de nosotros podamos ser conocidos como las manos de Jesús, para que vayas y des alimento a alguien que lo necesita. Para que busques a esa persona que conoces que está pasando por un momento de necesidad y tal vez le puedas entregar un mercado, para que aquella persona que está triste, que está deprimida, pueda encontrar a través de ti una palabra de aliento, para que esa persona que no conoce de Jesús pueda escuchar por primera vez de Jesús a través de ti. Eso es ser un ministro, eso es servir. Ministrar es servir, y servir es lo más bajo, dice Jesús. Ministrar es lo que hacen las personas que llevan el alimento a los que están sentados en la mesa. Yo no soy uno de los que está sentado en la mesa, yo soy uno de los que está llevando el alimento. Así que te invito a que en este día dispongas tu corazón, dispongas tu vida para ser uno de esos que reparten el alimento, que comparten, y no aquellos que están sentados esperando que otros les sirvan.
Amén. Quiero que cierres tus ojos un momento y le demos gracias al Señor por ese sacrificio que hizo. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque te humillaste hasta lo sumo, Señor, porque entregaste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y no solo desde una posición de autoridad, no simplemente viniste a reinar, no simplemente viniste a destruir a los que no estaban de acuerdo contigo, Señor, sino que viniste a entregarte, Señor, de la manera más cruel y dolorosa, Señor. Dice tu palabra que entregaste hasta la última gota de sangre que había en ti por cada uno de nosotros, y que a través de esa sangre preciosa, Señor, hemos recibido la oportunidad de ser salvos, Señor, de que a través de ese sacrificio tuyo, Señor, hemos recibido la oportunidad, Señor, de ser llamados hijos de Dios, Señor. Permítenos, Señor, entregar nuestros corazones al servicio, Señor. Entregar nuestras vidas, Señor, al servicio, Señor, entendiendo que si queremos ser el número uno, Señor, debemos servir cada vez más, Señor, como tú lo hiciste. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos hecho esta oración. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.